Buenas noches, bienvenidos a Control TV, el espacio de la Defensoría del Televidente del Canal TRO. El proceso de negociación que inició el gobierno de Colombia con la guerrilla de la FARC aparentemente tomó desprevenidos a algunos medios de comunicación y empezaron a generarse algunos debates bien interesantes. De por sí, porque para algún sector de la población los medios de comunicación deberían quedarse más bien alejados de este proceso o ser muy discretos en su información. Y para otras personas, pues tanto la televisión como la prensa, la radio, en fin, también todos los portales de internet, pues deberían simplemente cubrir este proceso con pues todos los detalles, prácticamente sin restricciones. Hoy en Control TV vamos a preguntarles a algunos expertos, a algunos conocedores en el tema, sobre qué piensan acerca de los medios de comunicación, acerca de nosotros, pues los que estamos al frente de algún organismo noticioso o de información, para saber hasta qué punto actuar en el proceso de negociación con la guerrilla. Estará enmarcada dentro de unas sesiones de trabajo reservadas y directas. Será una discusión sin interrupciones y sin intermediarios. Bueno, y para hablar sobre este tema, el papel de los medios de comunicación, ahora precisamente que comenzó este proceso de negociación con la guerrilla, está con nosotros acá en estudio Zenia Vélez. Ella es comunicadora social de la Universidad Javeriana, pero pues también es bumanguesa, ¿no, Zenia? ¿Qué más? ¿Cómo vas? Bien, Mario, buenas noches, gracias por la invitación. Pero además Zenia tiene unos posgrados bien interesantes que pues consideramos nosotros absolutamente pertinentes para hablar sobre este tema, uno en opinión pública y otro en ciencias políticas. Y bueno, Zenia, o sea, la primera pregunta tiene que ver con, digamos, esa reflexión que empezó a generarse cuando nos tomó prácticamente por sorpresa el proceso de negociación con la guerrilla. Desde los medios de comunicación empezamos a preguntarnos, bueno, ¿cómo hacer? ¿Cómo se cubre esto? Si lo hacemos de una manera muy discreta para no, digamos, afectar el proceso, o simplemente se cubre sin mayores limitaciones que las que impone la ética, pues, desde tu punto de vista, ¿qué hacer? Pues Mario, realmente yo pienso que el debate hay que ampliarlo. Se escuchan muchas voces sobre los límites, sobre la discreción que deben tener los periodistas, pero esa forma de concebir la información hoy ya toca reevaluarla un poco, esa visión de que se le dice al periodista hasta qué punto debe decir o no decir, pues es muy noble, es una visión hermosa, pero es un poco paternalista, un poco ochentera, quisiera llamarla así, porque hoy en día las nuevas tecnologías, la técnica ha evolucionado el campo de la información, de las comunicaciones. Claro, es que ahora cualquier ciudadano te escribe en el Twitter y ya tienes la información a la mano. Claro, entonces centrar el debate en los límites. Hace poco hubo un debate importante en Bogotá sobre el papel de los medios y se centró en esos límites, en esa especie de definición del papel del periodista de acuerdo a lo que dice o lo que no deba decir. Y yo creo que eso ya no está en manos de los periodistas. Yo creo que hay que ampliarlo, hay que entender mejor la evolución de la técnica. Hay una abundancia de datos, entonces es imposible decir, como en algún momento se llegó a decir, que el periodista que dé información adicional es un terrorista, porque eso es lanzarlo a la hoguera, y ya esos discursos están mandados a recoger en tiempos en los que estamos viendo que los medios han evolucionado. Buenas tardes. Las FARC revelaron esta mañana quiénes serán sus negociadores en la mesa de diálogo con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Mauricio Jaramillo, alias El Médico, dijo en rueda de prensa desde La Habana que 2 de sus negociadores serían
Iván Márquez, miembro del secretariado de las FARC, y Jesús Santrich. El líder insurgente señaló igualmente, abro comillas, tenemos a Simón Trinidad en la mesa de negociación. De pronto también ese quedó como ese recuerdo de la zona de extensión en el Caguán, donde iba mucho curioso a tomarse fotografías o donde había exceso de medios de comunicación en el mundo y quedó como esa sensación un poco pesada de que había una intervención allí adicional, me parece a mí. Sí, Mario, pero esas son concepciones heredadas y pues esos discursos pues hay que actualizarlos. Igual pasa con el tema de la técnica y los medios. Cuando surgió la radio, el gramófono, entonces surgieron estos debates sobre los límites de la libertad de expresión, qué decir, qué no decir, hasta qué punto conocer. Eso es una concepción heredada que puso a la técnica en un lugar negativo. Ahora pues ya retomando ese debate pues es válido, ¿no? Uno ve que existen hoy en día grandes pensadores, por ejemplo Vargas Llosa habla, denuncia la cultura del entretenimiento, se pone bravísimo con el tema de Wikileaks, le cae gordísimo a Assange, no lo soporta, ¿sí? Y esos debates son buenos, ¿no? Pero él pues es ante todo un escritor, es un premio Nobel, claro. Entonces en ese campo son buenos, pero los periodistas hoy en Colombia están en un momento en el que deben tener un entendimiento superior. Apoyamos la búsqueda de la paz, porque evidentemente es una obligación que tenemos como sociedad, porque no toleramos más esta guerra. Tampoco podemos expedir un cheque en blanco ni al gobierno ni a las FARC. Ellos requieren la veeduría permanente de los medios y nos reservamos el derecho a criticar y nos reservamos el derecho a hacer efectiva esa veeduría. Charlamos con algunos comunicadores egresados de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, que está cumpliendo 30 años, y pues creo que fue el momento oportuno para que ellos también reflexionaran en torno a esto, ¿sí? O sea, desde la comunicación, desde el periodismo, cómo afrontar pues este nuevo proceso de negociación con la guerrilla. Aprovechando la celebración de los 30 años de la Facultad de Comunicación Social de la UNAP, estuvimos dialogando con algunos comunicadores sociales sobre cómo creen ellos que debería ser el papel de los medios en este proceso de paz que está viviendo Colombia. Javier Sandoval, director del periódico 15, cree que los diferentes medios de comunicación deben dedicarse únicamente a informar y no pensar en lo que coloquialmente se conoce como chivas. Simplemente dedicarse a informar, registrar los hechos que ocurren, sin tomar partido en ningún sentido, a favor ni en contra de los diálogos, simplemente hacer el registro de lo que ocurre en eso. He notado que ha habido cierta preocupación por los medios, por chiviar sobre cierta información, y eso lo que va a hacer es un poco de daño a esos diálogos que se están adelantando. Entonces, simplemente cumplir el papel que tenemos, que es el de informar. Néstor Rueda, comunicador social, considera que en este momento histórico la prensa debería estar alejada, pues así sería más provechoso este acercamiento. Me parece muy bueno que las negociaciones se hagan en el exterior, porque eso le da pronto un matiz de independencia, precisamente con los medios, porque vivimos en un país muy polarizado. O sea, la extrema derecha tiene poder de información. También en la ciudad de Cúcuta continúan las reacciones por la designación de Venezuela como acompañante en el proceso de diálogo con las FARC que apenas inician. El papel de todos los medios de comunicación es informar. Ricardo Jaramillo, jefe de prensa de la UNAP, comenta que desde la academia se enseña que solo se debe transmitir información y que en este tema como en otros ese debería ser el papel de estos. Y uno tiene que informar todo lo que pasa de manera objetiva, uno no debe tomar posición de nada, uno debe dar a conocer todas las posiciones para que el público, en este caso pues los habitantes de Colombia, que son los que están, pues se van a ver directamente afectados o influenciados por este proceso, sean los que tomen su posición. Un periodista no puede tomar su posición cubriendo el proceso de paz, porque para eso están los columnistas, la gente que hace periodismo de opinión. Un tema que ha sido muy debatido por el país en general, donde muchos consideran que algunos medios de comunicación toman partido y se alejan de su principal función, informar. Bueno, hoy en Control TV estamos, digamos que reflexionando un poco sobre el papel de los medios de comunicación, de nosotros los comunicadores también,
frente al proceso de negociación con la guerrilla. Está con nosotros Senia Vélez, ella es comunicadora social de la Universidad Javeriana, pero también tiene estudios de posgrado, particularmente en ciencias políticas. Senia, ya desde el punto de vista del televidente, está la Defensoría del Televidente del Canal TRO, y por lo general nos ponemos en el papel de la persona que está viendo televisión, que está viendo el Canal TRO, por ejemplo, y la pregunta es, ¿qué me interesaría a mí saber de ese proceso de negociación? Pues ahora, Mario, lo que hay es una abundancia de datos, ¿no? El televidente está expuesto a una gran ola de información, de datos, y necesita entenderlos. Yo creo que más allá de definir los límites de quién dice o no dice algo y a quién culpamos por una filtración y cómo generamos ese tipo de posturas extremas, yo creo que lo más importante es darle a la gente suficientes herramientas para que entiendan la información. Es que la opinión pública, pensar que la gente es boba y que no entiende y que simplemente va a recibir una cantidad de hechos y ya los va a dar por sentados así. No, la gente tiene una capacidad mental que es importante que las personas, como los periodistas, que son los líderes en este momento de esta gran nueva era, les den un contexto, ahonden en la información y pues se retiren un poco de ese tipo de señalamientos, porque es que el papel del periodista es ser un interlocutor entre la población y el gobierno o las actividades que esté desarrollando el gobierno. Es un gran cohesionador de la democracia. Entonces debe darle a la gente suficientes elementos para que tenga un entendimiento mayor de lo que está sucediendo. Hola, muy buenas tardes. Y durante su visita a la capital santandereana, la exministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, pues dice que no ve con buenos ojos los diálogos de paz que se avanzan en el país. Además, frente al anuncio de los 3 nombres de los negociadores en representación de las FARC para este proceso de paz, pues criticó rotundamente este hecho de que los líderes guerrilleros Iván Márquez, Jesús Santrich y Simón Trinidad estén en la mesa de negociación. Sucede también que uno a veces lo siente cuando ve los noticieros de televisión, que como estamos ante un minuto de información, un minuto noticioso, entonces esto pasa rápido y te cambió ya de una noticia del proceso de paz a una noticia económica, a una judicial, a una deportiva, y tienes mucha información, como lo decíamos ahora, pero no tienes contextualización. No sé, referencias con otros procesos. Claro, y además es que hace falta, y eso sí es muy importante, que los periodistas aumenten su nivel de formación, no solamente a través de la experiencia, sino que se formen en nuevas formas de comunicar, porque esa es una demanda existente en este momento. Resulta que ahora pues los reporteros gráficos, todo lo visual, toda la gente que sabe este manejo de cámaras, son las personas que van a transmitir, que van a traducir de una forma en peras y manzanas una información que se puede volver densa, cansona, ¿sí? Y ese es el verdadero arte del periodista, hacer, no negar hechos, no ocultar hechos, ni falsear la información, ni generar opinión, porque para eso están otras profesiones, ni sacar información debajo de cuerda, no sé, para eso están los hackers, o sea, ese trabajo ya lo hace otras personas. El trabajo del periodista es liderar una sociedad, es liderar una formas de pensamiento que entiendan y que sean tolerantes frente a la cantidad, a la abundancia de datos. Como lo dice Ortega y Gasset, todas las crisis humanas parten de una abundancia de sí mismo, ¿no? Entonces todo el mundo está como glu, 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 y pues nadie va a decir, ay, pobrecito los datos, o sea, nadie hace una ecología de datos, ay, pobrecito, se nos van a acabar los datos como se acaban los árboles, ¿no? Entonces, más allá de esa visión paternalista y proteccionista de no conozcan, no oigan, la opinión pública no puede conocerlo esto, es mejor prepararla, darle una información, pues como es tan corto el tiempo, que traducirla en un lenguaje que sea rápido, ¿no? Así es. Vamos a charlar también, a preguntarle a los decanos, acá especialmente de Facultad de Comunicación, para, bueno, saber ellos desde la formación, desde la academia, cómo se está, digamos, trabajando esa mentalidad de los comunicadores, los periodistas, frente a este tipo de acontecimientos.